Este, este live que comienza hoy es uno de tres live que vamos a estar haciendo en estos 3 jueves que vienen, el de hoy y otros 2 jueves que vienen, en el cual, como les dije, vamos a estar haciendo un recorrido por consejos para el buen uso de Autodesk Inventor. Para quienes no me conocen, mi nombre es Julián Chica, yo soy ingeniero de diseño de producto y me desempeño acá en ingeniería asistida por computador como ingeniero consultor PLM y también como ingeniero de aplicaciones de manufactura ya desde hace 8 años y 3 meses. Em, me, me desenvuelvo en las áreas de manufactura y de PDM y PLM en todo lo que tiene que ver con diseño de productos, diseño de maquinaria, simulación y análisis por elementos finitos, entre otros temas. Y en la parte de administración de datos con implementaciones de Autodesk Vault, Basic y Professional, con diferentes programas de Autodesk y con el software de PLM de PTC que es Windchill. Eso es a grandes rasgos lo que mis funciones principales acá. Bueno, la agenda de trabajo es la siguiente. Lo que ustedes ven en color azul, los puntos 1, 2 y 3, son los que voy a abordar el día de hoy. Y el próximo jueves voy a estar trabajando configuración de plantillas y el próximo jueves, el de encima, manejo de grandes ensambles. Entonces, en su momento, el próximo jueves, la parte de configuración de plantillas la voy a abrir un poquito más en subtemas, lo mismo que el último jueves, manejo de grandes ensambles. Listo. Entonces hoy voy a estar cubriendo los puntos 1, 2 y 3 de esta serie. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a pasarme a esta presentación. En esta presentación voy a estar alternándola con el trabajo en Inventor. Entonces, lo siguiente que voy a trabajar es manejo de archivos de proyectos en Autodesk Inventor. Todos, si estamos acá, es porque de una u otra manera nos interesa el buen manejo de archivos con Inventor. Entonces, algo muy importante es manejar el archivo .ipj, manejarlo bien, saber cómo trabajar los proyectos y eso es algo que es un interés común, no importa lo que hagamos. Entonces voy a comenzar por algo teórico, que es un archivo IPJ. De fondo, un archivo IPJ es un archivo .xml. Para quienes nos hemos metido un poquito con la parte de configuración de programas, sabemos que los archivos .xml son archivos de configuración. No son archivos de programación propiamente, sino archivos de configuración, donde se determinan comportamientos del programa, ya sea cual sea el programa. El .xml no es exclusivo de Autodesk ni Inventor, sino que son archivos que están comúnmente en cualquier tipo de aplicación que esté instalada en nuestro computador. Bueno, em, los archivos de proyecto tienen una misión, que es organizar la casa, organizar cómo funciona el indexado de archivos que está utilizando el proyecto en Inventor. Entonces, si yo soy consciente de cómo está la estructura de mi archivo IPJ, voy a estar tranquilo en el sentido que sé dónde están los archivos de planos, archivos de ensamble, archivos de parte, archivos de presentación. Voy a saber dónde se están guardando mis archivos de centro de contenidos, dónde están guardadas mis bibliotecas estándar, dónde están guardadas mis bibliotecas de centro de contenidos, entre otras cosas. Entonces, eso es muy importante para el manejo de Inventor. Entonces, el primer consejo es buen manejo de proyectos. Cuando yo, cuando yo
creo un proyecto en Inventor, yo tengo dos opciones. Si estamos trabajando con las opciones de las últimas 10, 11 versiones, donde existen solamente dos tipos de proyectos, un proyecto de tipo de usuario único y un tipo de proyecto tipo Vault. Si yo estoy hablando de un proyecto tipo Vault, tengo que tener configurado, tengo que tener instalado Vault en mi computador, tengo que tener configurado Vault en un servidor con un acceso desde un dominio o desde una red donde puedan acceder todos los usuarios y debo ese archivo de Vault, además de crearlo, debo configurarlo con todas las condiciones que debe tener para poder que funcione bien en Vault, mapeado de carpetas, entre otras cosas. Listo. No me voy a ir por ese tema de Volt el día de hoy, me voy a ir por el tema de manejo de proyecto, o sea, manejo de proyecto de usuario único. Ya en su momento, en otra ocasión, volveremos a tocar temas de manejo de proyectos de Inventor con Volt, o podría ser un tema posterior a esta serie de tres live. Me manejaré manejo de archivos de proyecto desde Volt. Bueno, entonces, si estamos hablando de un archivo de proyecto recién creado, imagínense este recuadro azul como una carpeta. O sea, esto es una carpeta donde fue creado este IPJ. Cuando yo creo este IPJ en una carpeta, él me va a decir que está en una ubicación. Inmediatamente cuando creo el proyecto, surge una zona de trabajo que se llama espacio de trabajo o workspace. Este espacio de trabajo o workspace es un lugar donde por defecto se abre la búsqueda de archivos y donde por defecto se guardan los archivos que estoy trabajando, a no ser que ya haya cambiado la ruta cuando comienzo a trabajar. De pronto me voy a guardar los archivos en una carpeta, entonces Inventor guarda como en memoria esa última carpeta donde yo estaba trabajando. Pero la posición inicial de guardado y posición inicial de trabajo, llamado workspace por defecto, aparece acá con una ruta que es un puntico, que quiere decir que está en el mismo nivel de carpeta donde está el IPJ. Es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Lo siguiente es el manejo del proyecto como tal. El workspace, en algunas ocasiones, muchos usuarios lo ponen en una subcarpeta. Entonces, esta ruta que yo les mostré acá de workspace es una ruta que los usuarios, un segundo por favor, listo, es una ruta donde los usuarios eh, determinan que de ahí hacia abajo quedan guardados los proyectos. Es una configuración muy utilizada. Entonces lo que va a pasar es que aquí en lugar de aparecerme un punto, me va a aparecer una ruta específica, que es una subcarpeta de esa carpeta donde fue creado el IPJ. Bueno, si nosotros estamos trabajando, si nosotros estamos trabajando diferentes proyectos, lo más común es que comencemos a utilizar subcarpetas. Y algo muy bueno de Inventor es que Inventor permite, gracias al IPJ, clasificar los archivos en subcarpetas sin miedo a perder la ruta de indexación entre los archivos. Entonces, yo tranquilamente puedo tener este ensamble, perdón, este icono de ensamble que estoy mostrando. Y este ensamble tranquilamente puede abrirme una parte de esta carpeta y puede abrirme un archivo de presentación de esta carpeta. No tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque el IPJ se encarga de crear y mantener los vínculos entre las partes sin importar la carpeta en la que estén guardados. Entonces, una garantía del IPJ es esta, que se mantengan esas relaciones entre los archivos que están en las carpetas. Entonces, ¿de qué sirve entonces el workspace? El workspace simplemente es un punto inicial de partida, pero yo después me muevo entre las carpetas como yo lo desee.
Entonces, vamos a, vamos a pasar a crear un proyecto, o más bien a examinar un proyecto existente para ver cómo está configurado. Por acá, vamos a darle clic a... Yo tengo aquí una parte abierta, ahorita entro a la parte como tal. Vamos a mirar este proyecto. Entonces yo a los proyectos puedo acceder. Mi recomendación es que mantengan activo este acceso directo. ¿Cómo lo activan? Lo activan directamente por acá, donde yo digo cuáles elementos de estos disponibles están para la barra de acceso rápido. Listo. Entonces, acá en proyectos lo activo y aparece disponible acá. De otra manera, debo tener entonces el acceso por la parte donde se accede normalmente. Bueno, voy a activar aquí proyectos. Aquí en proyectos eh, yo tengo que este proyecto tiene, con respecto a lo que les he contado, tiene una característica. Está solo lectura. Entonces la pregunta es, ¿por qué está en solo lectura? El proyecto está siempre en solo lectura o va a estar en solo lectura siempre que haya algún archivo abierto, ya sea parte de ensamble o plano o presentación. Siempre que un archivo esté abierto, ya el proyecto no es editable. ¿Qué es editable del proyecto cuando tengo partes abiertas? La única área que aparece que todavía permanece disponible para hacer edición cuando tengo componentes abiertos es el área de bibliotecas de centro de contenidos. Esta área de bibliotecas de centro de contenidos sí se puede manipular con componentes abiertos. Listo, es la única área que se puede manipular. Bueno, entonces, no me interesa en este momento porque modifica que esto esté en solo lectura porque no voy a editar nada, por lo menos en este momento. Miren que aquí me aparece una ubicación del archivo de proyectos. Listo. Y acá en el workspace me aparece que el workspace que yo renombré como espacio de trabajo aparece aquí con la ruta de un punto. No me puede editar, como no puedo editarlo, como les dije, porque no tengo nada, no tengo archivos abiertos. Listo, entonces vamos a darle clic aquí en Done. Voy a cerrar un componente, voy a cerrar este otro componente y nuevamente, ahora ya desde el lugar inicio, yo tengo el acceso a proyectos. Desde aquí también puedo lanzar la configuración de proyectos. En este momento miren que la parte donde decía Read Only desapareció. Quiere decir que este proyecto ya está en edición. Entonces, si yo me meto en Workspace, por ejemplo, yo ya tengo la posibilidad de editar el lugar o carpeta de inicio por defecto de los archivos. No lo voy a modificar en este caso, pero miren que yo aquí ya puedo seleccionar otra carpeta. Listo. Entonces, tenemos definido un workspace y tenemos definido un proyecto. De todos los que tengo, siempre el proyecto acá activo va a estar en esta parte. Bueno, entonces, vamos ahora con consejos de trabajo. Los consejos de trabajo en esta parte son los siguientes. Muchos de ustedes, si han explorado la configuración de rutas dentro de Inventor, posiblemente han llegado por Application Options, han llegado a esta zona de rutas de archivo. Entonces, ¿cuál es mi consejo con respecto a esto? Por favor, no lo modifiquen, no hagan cambios en estas rutas. ¿Por qué? Porque estas rutas están asociadas al comportamiento por defecto de Inventor. Entonces, como están asociadas al comportamiento por defecto de Inventor, son rutas que solamente van a ser overwrite cuando no hay un proyecto dominante y en algunos casos causan conflictos. Entonces, mi consejo es no las modifiquen. Entonces, les voy a contar esas rutas cuando tienen efecto. No sé si se acuerden cuando yo recién instalo Inventor, hay una carpeta o una ruta que se llama default.
Muchos usuarios nunca o sea, ni se dan por enterados que existen los proyectos y comienzan a trabajar default. Entonces, ¿dónde está default? Miren que default no tiene una ruta asociada. Listo. Entonces, como default no tiene una ruta asociada, muchos se preguntarán, bueno, ¿dónde está? A otros puede que no les importe. Default está ubicada en mis documentos en una ruta por allá de la instalación por defecto. Entonces voy a tratar de buscarla por acá. Yo aquí tengo una en documentos por aquí vamos a ver si lo logro encontrar. Por aquí está el acceso, aquí en Inventor aparecen siempre los atajos o accesos directos a los proyectos que he configurado previamente. Vamos a ver si luego no, por aquí no lo logro como mirar. Vamos a mirar otra vez aquí en Application Options. Cierro acá, Application Options. Aquí aparece el User Profile. Ah, bueno, me aparece en el usuario que está por defecto como usuario de dominio de Windows. Y me aparece en Roaming Autodesk Inventor Release Presets. Aquí Design Data. Y así todos los archivos que por defecto se están manejando. Entonces uno de pronto, quizás cuando se meta en parametrización avanzada, pueda modificar esta ruta de- del proyecto de Visual Basic. ¿Para qué? Porque está editando ese archivo y esta ruta por defecto de pronto no es cómoda para estar accediendo a ella. Entonces yo cambio esta. Esta no se maneja desde el proyecto, entonces se puede cambiar. Y así algunas rutas. Pero entonces, eh, las que tienen que ver con proyectos, que son las de las bibliotecas de símbolos que se relacionan con Design Data, las de centro de contenidos, mi consejo es no modificarlas. Listo. Estas rutas se modifican directamente en el proyecto. Entonces, volvamos al proyecto. En el proyecto yo tengo unas carpetas que se llaman plantillas, Design Data, presets, que son configuraciones por defecto, y archivos del centro de contenidos. Estas rutas, si ustedes las examinan, tienen una ruta de instalación por defecto. Mientras ustedes no tengan un trabajo colaborativo dentro de una red interna, donde digamos que 3, 4 usuarios comparten una ruta para las plantillas, comparten una ruta donde tienen definidos los estándares de la configuración de planos, donde tienen guardados todos los elementos que usan del centro de contenidos, tornillería, elementos para hacer poblamiento de estructuras con framework, eh, poblamiento de rutas de tubería y cableado con los respectivos asistentes de tubería y cableado. Si no tienen, si tienen ese tipo de ambiente de trabajo, donde lo recomendado si hay un ambiente de trabajo no sería un disco, una carpeta en red, sino implementar Volbasic, pero ya ese es otro cuento. Por muchas razones, Volbasic es mucho mejor que unas carpetas compartidas en red, por muchas razones, pero no voy a adentrarme en eso en este momento. Una primera una necesidad que se puede suplir si hay algo en red es compartir estas carpetas de plantillas, lo cual es algo sano para que todos partan de las mismas plantillas de parte, las mismas plantillas para crear los planos, todos compartan la misma configuración de estándares, o sea, el tamaño de la letra del acotado, el tipo de flecha del acotado, la forma como se despliegan las tablas, tamaños de las celdas, entre otras cosas. O sea, yo puedo configurar muchas cosas dentro de las plantillas. Entonces, esto se modifica, o mi recomendación es modificarlo siempre y cuando ustedes tengan un ambiente en red. Ese es mi consejo. Entonces, dentro del proyecto hay más cosas. Volvamos a la presentación un momento. En la presentación yo estaba contándoles por acá que existen entonces unas rutas en las que quedan guardadas
todas las diferentes, los diferentes archivos de inventory, que hay unas configuraciones de carpetas. Entonces, estas carpetas que ustedes ven acá, me pasé de diapositiva, me disculpan. Estos recuadros que ustedes ven acá, asuman que son carpetas. Ya la clasificación de las carpetas o el nombre que ustedes asignen a las carpetas depende del tipo de negocio que se esté manejando o el tipo de industria. Entonces, supongamos que es una industria de mobiliario que tiene líneas y esas líneas son diseños con configuraciones y semánticas de producto diferente que dan origen a nombres de producto, que dan origen a materiales, texturas, una cantidad de cosas. Entonces yo puedo decir que yo puedo guardar mis proyectos por mis líneas. Entonces cada carpeta va a obedecer a los productos de una línea. Eso se da cuando los productos que yo hago los determino yo. O sea, yo determino cuáles son mis líneas de producto y yo determino qué es lo que vendo. Hay otros tipos de negocios donde se fabrica según demanda del cliente. Entonces yo puedo tener una empresa que hace bandas de transporte de cosas, de alimentos, de productos para líneas de producción de alimenticias o líneas de producción de ensamblaje. Yo hago entonces ese tipo de máquinas. Ese tipo de máquinas son muy similares en sus componentes y muchas veces los clasifican es por el proyecto. Entonces el proyecto para el cliente A, para el cliente B, para el cliente C. Entonces ahí los productos no se categorizan por líneas, sino como por proyectos. Entonces, estas carpetas y cómo están organizados los archivos dentro de las carpetas, se lo dejo al pensamiento de cada empresa y obviamente los puedo aconsejar para decirles cuál es el más eficiente, pero no puedo aconsejarles una sola forma de guardado de archivos. Sería algo irresponsable de mi parte porque cada cosa funciona mejor dependiendo de la necesidad de diseño. Listo, o más bien del modelo de negocio de la empresa. Entonces, aquí vamos a hacer una revisión rápida. Tipo de proyecto, single user o Vault. Si vamos a Inventor un momentico, aquí vamos a ver que es single user. Vamos a la presentación nuevamente. Si yo, aquí en esta parte, en la ubicación, simplemente la ruta de ubicación del proyecto, aquí hay algo que está en desuso, que es el archivo incluido. Lo voy a explicar así rápidamente, pero no me meto ahí porque ya nadie lo utiliza. O sea, aquí eh, lo que voy a hacer, lo que yo hago cuando utilizo archivo incluido es cuando yo configuro un proyecto y ese proyecto se vuelve papá de otros proyectos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo que mi proyecto utiliza las plantillas en una ruta, utiliza el centro de contenido en otra ruta, utiliza una carpeta de biblioteca estándar en tal ruta. Entonces yo lo configuro una sola vez y si mi ambiente es de crear varios proyectos, yo puedo llamar ese proyecto que ya configuré y va a ser override, o sea, se va a sobreescribir a lo que yo tenga aquí en esta configuración. Entonces lo que se hace es como para compartir configuraciones de proyecto. Eso no lo utiliza casi nadie. ¿Por qué? Por dos razones. Cada vez es menos común que la gente utilice un montón de proyectos o archivos IPJ o maneje varios IPJ por cada cliente o por cada producto. Eso no es aconsejable. ¿Por qué? Porque la indexación separada causa pérdidas de información en el momento de necesitarla. Entonces yo recomiendo el uso de un IPJ principal y manejar quizás un IPJ para administrar las bibliotecas, estas que se llaman aquí libraries, estas que estoy mostrando, y un proyecto para administrar el centro de contenidos, y un proyecto para administrar, perdón, el centro de contenidos no, para administrar la ubicación donde están guardadas las plantillas, porque las plantillas no son editables desde el proyecto, sino que simplemente son consumibles. Entonces, cuando mucho, yo recomiendo solamente un proyecto principal y dos proyectos auxiliares para manejo de bibliotecas de este tipo, enseguida vemos qué es eso, y para manejo
y para manejo de acceso a plantillas y edición de plantillas. Listo. Entonces son los tres tipos de proyectos que yo aconsejo manejar. Si tienen otro ambiente, otro tipo de manejo de IPJs, revísenlo porque lo más seguro es que lo pueden adaptar a este que yo les estoy diciendo. Y en un futuro, si todavía no tienen implementado Vault o un PDM para gestión de archivos, cuando ustedes implementan Vault, obligatoriamente tienen que moverse a un sistema de tipo de archivos como el que les estoy contando. ¿Por qué? Porque Vault no está hecho para manejar un montón de IPJ, sino para manejar un solo IPJ principal indexado a Vault. Y yo puedo manejar proyectos así alternos que no son principales, pero los puedo utilizar. Listo. Entonces, así es como les aconsejo manejar la parte de proyectos. Ahora, ¿qué son las bibliotecas de apariencia y materiales? Se los voy a resumir bien breve. Entonces, las bibliotecas de materiales, en este momento, en esta versión, desde la versión 2014 hubo un cambio en Inventor, que fue la aparición de las bibliotecas de Autodesk, tanto de materiales como de apariencias. En realidad, yo puedo trabajar como yo lo desee. Si yo aquí en apariencias, yo voy a ver que tengo tres bibliotecas de apariencias y dos bibliotecas de materiales. Y cuando estoy trabajando al interior de Inventor, yo puedo ver que tengo el acceso a todas sin importar cuál tenga predeterminada. Yo puedo acceder a cualquiera y puedo trabajar con cualquiera. No quiere decir que porque aquí tenga predeterminada la de Autodesk, yo no puedo usar la de Inventor y viceversa. Listo. Todos los materiales de Inventor tienen una apariencia asociada de forma automática. El acero tiene una apariencia de imagen, del el color difuso, la reflexión, la textura la tiene asociada aquí en la biblioteca de apariencias. Y en la de materiales está toda la información del material como tal, densidad, dureza, módulo de Poisson, todo lo que tiene los materiales, listo. Entonces, estas bibliotecas están relacionadas uno a uno y uno a uno. Entonces, esta que aparece aquí solita, ¿qué quiere decir? Esta que viene solita es una biblioteca que tiene apariencias que en general tienen mejor acabado o mejor presentación que las que vienen por defecto en las otras dos. Entonces, si yo estoy utilizando un material plástico translúcido, puede que la apariencia por defecto haya otra en apariencias que sea más bonita. Entonces yo puedo mejorar la apariencia y asociarla. Entonces yo puedo crear asociaciones igual. Con un material de Inventor puedo montar una apariencia de Autodesk Library como yo quiera. ¿Cuál es el cuidado acá? El cuidado es el siguiente. Las bibliotecas de Inventor, ¿dónde existen? Solamente en Inventor. Mientras que las bibliotecas de Autodesk existen para todos los programas de Autodesk, o por lo menos para la mayoría. Están en 3D Max, están en AutoCAD, están en Revit, entre otros programas. Entonces, si yo utilizo un material en Inventor y lo abro después en AutoCAD y si utilizo las bibliotecas de Autodesk, lo más seguro es que la textura se mantenga igual o muy similar y que las propiedades de materiales se compartan las que se puedan compartir. No todas se comparten de programa a programa, entonces hay información de metadatos que se pierde, pero por lo menos se mantiene una unidad de material. Listo. Entonces, cuando yo voy a un programa de simulación, por ejemplo, y utilizo un material de Autodesk, esas propiedades se van a mantener. Entonces, yo me voy a un Nastran en simulación, si yo me voy a un CFD, yo tengo la posibilidad de mantener propiedades de materiales para hacer la simulación, porque comparten la biblioteca de materiales de Autodesk. Entonces, en general, el mensaje es, pásense a trabajar con las de Autodesk. Inclusive es más rica la biblioteca. Tiene, por ejemplo, comparando aceros, hay muchas más referencias de aceros en la de Autodesk que en la de Inventor. Es una biblioteca mucho más completa, entonces, sin miedo. Pues, o sea, si tenían algún tipo de miedo porque una era de Inventor y que de pronto algún tipo de miedo, cero miedos, los materiales son simplemente información que toman los programas en cuanto a datos y en cuanto a información de texturas. Entonces, cero miedo, utilícenlas como quieran. Listo, y las predeterminadas son las que se van a abrir por defecto cuando comienzo a manipular materiales, pero yo puedo utilizar materiales de todas como yo quiera. Y los materiales residen en los componentes y si yo quiero los propago a la configuración de Inventor. Listo, que ahí es cuando edito
lo que aquí se ve en esta carpeta de Folder Options, donde me meto aquí en Design Data, cuando yo hago cambios a nivel Inventor, estoy modificando los archivos que están en esta ruta. Ahí está la configuración de framework, está configurado los materiales, ahí están configurados los estándares de dibujo, todo lo que está ahí. Listo. Bueno, entonces, vamos a revisar esta carpeta que es muy importante. Libraries. Libraries es una carpeta que casi nadie usa, pero es una carpeta muy importante, sobre todo si no tengo Volt. Esta carpeta Libraries me permite enrutar archivos inclusive por fuera del dominio del proyecto. Entonces, si nos vamos a la presentación, que yo tengo por acá, yo puedo tener, vamos a terminar aquí la presentación y pongamos el archivito normal. Eh, en el slideshow, listo, por acá, pero no quiero este, quiero el otro, quiero este, listo. Entonces, digamos que yo en bibliotecas, digamos que yo tengo esta carpeta, voy a darle control C, control V, yo tengo una carpeta que está por acá, en otro lugar del disco duro. Yo mediante la figura libraries, esta figura que está acá, yo puedo crear un vínculo a esa carpeta que está externa al proyecto. ¿Dónde fue que la creé? Por acá. Y en esta carpeta puedo tener componentes, puedo tener ensambles. Listo. ¿Para qué sirve esta carpeta? Esta carpeta tiene un fin que es de proteger esta información. Entonces, en esta carpeta Libraries, ustedes pueden tener información que yo pretendo que no sea modificada cuando se usa en Inventor. Entonces, es información protegida contra escritura. ¿Qué tan importante es eso? Sobre todo, recalco, si no tengo Volt. Es importante porque yo, esta información que yo tengo en esta carpeta, cuando la utilice, yo mismo me estoy protegiendo de editarla sin culpa o con culpa o lo que sea. ¿Por qué? Porque entonces imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen una piecita muy sencilla, un pie amigo. Ese pie amigo lo utilizan en el proyecto A, en el B, en el C, en el D. Y imagínense que ustedes reutilizan piezas eficientemente, o sea, ustedes no copian, cada que hay un proyecto, ustedes no se copian otra vez el ensamble completo, no deben hacer eso, ustedes deben compartir archivos para no crecer la base de datos sin razón. Entonces supongamos que alguien le da por modificar, por decir, ay, este agujero no casa con el del proyecto, y en lugar de hacer que el del proyecto case, modifican la distancia entre agujeros en el pie amigo. Acaban de hacer un daño en todos los planos en todos los planos, en todos los ensambles que utilizan ese pie amigo. Entonces, yo ahí puedo guardar archivos estándar, entonces tornillería personalizada, soportes, em, archivos máster de trabajo. Por ejemplo, puedo tener unas plantillas ya de modelos realizados que no sea sino editar por una parametrización la cantidad de agujeros. Entonces yo puedo partir de esos máster, abrirlos, guardarlos como ya en el proyecto de trabajo y editarlos, porque esos son protegidos. Entonces me pueden servir simplemente como archivo plantilla. Entonces, y la ventaja de tenerlos protegidos es que siempre van a estar como un máster y todos saben que arrancan desde la misma parte. Es una buena forma de mantener una tranquilidad de conservación de la parametrización guardada o la inteligencia guardada en modelos que han sido, se les ha invertido tiempo en parametrización. Listo. Entonces, eh, eso es importante y esta carpeta puede estar por fuera en cualquier parte del computador, inclusive en cualquier carpeta de red. Listo. Entonces, para eso sirve esa carpeta de bibliotecas, esta de aquí de libraries. Muchas personas no las utilizan. Esta otra de carpetas de uso frecuente son accesos donde yo indico qué carpetas que están bajo el IPJ
son de acceso rápido. Entonces, al yo configurar carpetas de uso frecuente, yo puedo añadirlas de a una desde un archivo o masivamente que estén bajo un directorio. Yo las puedo añadir a esta lista de manera que cuando yo diga abrir documentos se van a ver acá. Entonces yo rápidamente puedo navegar por carpetas, inclusive por subcarpetas y las he mapeado. Entonces me evita navegar aquí dando doble clic sobre las carpetas, sino que yo rápidamente puedo navegar por los proyectos y acceder a los archivos más rápidamente. Entonces también lo aconsejo ampliamente. Em, en la parte de uso, entonces vamos a mirar aquí el plan. Vamos a mirar aquí lo que tiene que ver con, estamos entonces con proyecto. Yo ahorita, después de la parte de intención de diseño, lo conecto con bibliotecas. Vamos a hacer un pequeño cambio, pues como un cambio de ambiente acá en lo que les he mostrado, que ha sido muy de manejo de archivos, y vamos a ver algo de modelado. Entonces, cuando yo les hablo de intención de diseño, que es ese tema toca muchos temas de modelado, desde el manejo de ensambles hasta el modelado propiamente dicho de orden de modelado y de acotado o dimensionado de los bocetos y operaciones. Simplemente voy a hacer el punto bien simple. Yo cuando tengo, por ejemplo, esta copa tuvo un orden de modelado donde yo opté por hacer los redondeos después de haber hecho el vaciado. En el común del pensamiento de las personas puede dicho, no, usted por qué no hizo el vaciado al final después de tener los redondeos. Yo tengo una justificación fuerte y es que tengo un espesor variable. Entonces, si yo me desplazo aquí al vaciado y lo edito, perdón, y lo edito, yo aquí me voy a encontrar con que tengo un espesor general de 1.6 y tengo un espesor del final del vaso en la cara seleccionada de 8 milímetros. Si yo tuviera un espesor de pared constante, podría ser una solución hacer el redondeo antes de, porque el redondeo, este redondeo acá y el interior vendrían a ser concéntricos, pero como no son concéntricos, yo debo hacerlos después. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un redondeo de esta cara y lo pongo por encima? No me deja ni siquiera ponerlo por encima de la revolución. Este. No me deja ponerlo perdón, del vaciado. Sí me deja ponerlo del vaciado. Aquí me dice que el vaciado falla por alguna cuestión de radios, pero supongamos que me lo dejara poner. Aquí, aquí me hizo el favor de medio ponérmelo. No se mantienen los espesores como tal y debo tener en cuenta también el redondeo, el otro redondeo y el espesor interno. Entonces yo aquí estoy generando inconsistencias. Algo muy importante en la intención de diseño es, si yo voy a editar el componente a futuro, entonces digamos que en la revolución yo tengo el primer boceto, yo voy a decirle editar y yo voy a cambiar los valores. Si a mí me piden que los valores, cuando yo los cambie, entonces digamos que esta copa la estamos definiendo y al final ajustando el volumen, la copa puede variar levemente en alturas. Entonces digamos que se va a poner de 60. Yo debo garantizar que cuando la copa es de 60, al regenerarla no vaya a fallar. Entonces, el modelar de una forma juiciosa, de manera que la editabilidad del componente se mantenga dentro de rangos, la palabra se me va, rangos lógicos, va a ser posible. Cuando yo estoy hablando de intención de diseño, también estoy hablando de grandes ensambles, pero como el tema de grandes ensambles lo voy a tocar en la última sesión, pues lo voy a dejar para esa parte. Pero adelanto que cuando manejo grandes ensambles, lo que yo debo tener en cuenta es, en lo posible, pensar en macro, pensar desde lo general. Y pensar desde lo general quizás me lleve a utilizar un tipo de metodología de diseño descendente o top-down design. Entonces me va a permitir pensar en crear una parte máster o esqueleto
me va a llevar a pensar en utilizar conexiones adaptativas eficientemente, me va a llevar a crear elementos nombrados para publicación en Inventor para que la persona o del equipo de trabajo que esté comprometido con el modelado de ese componente obtenga las geometrías derivadas suficientes, fronteras, para que modele desde esas fronteras sin invadir el modelo general que depende de otros vecinos, compañeros que están trabajando en el proyecto. Entonces, tener una buena intención de diseño abarca el buen modelado, la buena parametrización, la editabilidad del modelo, y esa editabilidad comprende el orden de las operaciones y la relación paramétrica entre operaciones. Listo. Entonces, en este modelo, voy a simplemente aquí por último, yo borro estos redondeos. En este redondeo lo edito, perdón, en este vaciado lo edito. Este lo voy a eliminar. Listo. Quité el único redondeo que había variable. Y si yo hago este redondeo en esta arista, lo hago en este momento, estoy haciendo un roto. Pero si yo lo hago antes del vaciado, se está generando una equidistancia. Entonces, cosas como esa, aquí es muy sencillo y muy obvio y uno dice como, "Ah, pues muy bobo eso", pero en otras situaciones donde yo puedo agrupar, tener mentalmente grupos de operaciones que los estoy amarrando de un punto. Entonces, imagínense solamente una situación, imagínense que yo estoy haciendo el asa de este pocillo. Si yo el asa, cuando la estoy creando, yo hago la primera parte y la pego paramétricamente, digamos, de esta referencia de esta arista y de esta arista. Y luego, cuando hago una modificación de corte para darle otra forma con otra operación de boceto y ese boceto lo amarro de unas referencias distintas, muy posiblemente, si yo tengo que cambiar el asa de tamaño, la otra operación que estaba amarrada de otras operaciones va a permanecer amarrada a esas operaciones, entonces no se va a editar conforme a. En cambio, si yo la segunda operación la amarro eficientemente a la primera, tomando solamente a la hora de proyectar, que uno a veces proyecta alegremente con base en cualquier geometría, yo proyecto eficientemente con base en geometrías de trabajo o en geometrías del modelo que yo sé que son inalterables de ahí hacia arriba, más bien de ahí hacia abajo. Yo tengo la posibilidad de que cuando edito una operación, la otra se acomoda a la primera operación. Entonces, son cosas que tengo que tener en cuenta de acuerdo a la editabilidad del modelo. Ahora vamos a pasar al último tema que, que tenía para contarles hoy, que es el tema, este no, este está, se me quedó abierta de ahorita que estaba cuadrando todo. Acá vamos a pasar a otro tema, que es el tema de manejo de bibliotecas en Autodesk Inventor. Esta parte de manejo de bibliotecas no me estoy metiendo todavía con personalización, sino solamente con el entendimiento de bibliotecas, particularmente la biblioteca del centro de contenidos, que yo les dije ahorita que yo la iba a revisar. Entonces, quiero que ustedes tengan muy consciente lo siguiente. Yo tengo un ensamble nuevo. Listo. Yo creo un ensamble nuevo. Lo primero que voy a hacer, digamos que voy a insertar un elemento del centro de contenidos. Listo. Desde el centro de contenidos yo voy a insertar aquí en los elementos de unión. Vamos a buscar aquí en pernos, vamos a buscar un tornillo avellanado. Listo. De ese tornillo avellanado, digamos que yo, bueno, ya lo tengo filtrado. Filtremos por un estándar que tenga menos elementos, el ISO. Y aquí de ese tornillo avellanado voy a utilizar este tornillo. Este tornillo solamente con ingresarlo, voy a quitarle aquí el autodrop para que me permita ingresarlo sin preguntar por agujeros. Voy a utilizar un tamaño
y voy a darle clic en OK. Solamente poner ese tornillo en escena ya lo creó. Entonces, vamos a desmitificar varias cosas. Listo. Para los que tienen que hacer otras cositas y tienen, yo me demoro otros 5 minuticos para que lo tengan así como planeado, para que pues, planeen el tiempo, listo. Eh, yo tengo aquí un tornillo, este tornillo que yo acabo de ingresar ya fue creado, entonces como les dije vamos a quitar algunos mitos. El centro de contenidos, ¿dónde está? El centro de contenidos está instalado a manera de información, donde acá en el proyecto yo puedo acceder y aquí en esta ruta están guardado el centro de contenidos. Entonces, quien se imaginaba de pronto, no digo que todos, pero de pronto alguno, se imaginaba que el centro de contenido era un lugar por allá en la instalación donde había una cantidad de partes y que Inventor las llama y las pone acá. No. Inventor tiene una cantidad de información, datos, una cantidad de parámetros para que en el momento que usted desee utilizar un tornillo, él toma información de esa base de datos y modela un tornillo. Él modela un tornillo y me lo pone disponible. Cuando me lo pone disponible, él queda guardado, él queda guardado en esta ruta de Content Center aquí. Entonces, esta ruta no tiene todo el centro de contenidos, esta ruta tiene los que yo he utilizado desde que instalé Inventor, o más bien, desde que uso Inventor, si juiciosamente he migrado, o sea, he copiado los elementos de centro de contenidos con cada una de las versiones que tenía instalado en mi computador. El centro de contenidos hay que cuidarlo, porque si yo no lo cuido, cuando cambio de versión o formateo o lo que sea, y yo no tengo el cuidado de conservar esos archivos, cuando vuelva a abrir un ensamble antiguo que utilizo una tornillería que ya no está ahí, me va a sacar un conflicto, que los tornillos se perdieron, que es el problema que muchos hemos tenido. Listo. Entonces, esto es súper importante en el manejo de archivos. Entonces, cuando yo tengo un ensamble, los componentes están guardados en donde, en la carpeta de proyectos, está acá. Pero los tornillos y elementos del centro de contenido están guardados en esa carpeta que yo les acabo de mostrar. Entonces, con tan solo, entonces voy a tomar una imagen como esta, voy a pegarla, pongámoslo de un color que no la tengamos todavía, moradito. Listo. Este tornillo moradito que yo acabo de introducir dentro de mi ensamble, con tan solo crearlo, sin guardar el ensamble ni siquiera, el tornillo ya quedó guardado en esta carpeta. Ustedes lo pueden comprobar. Yo puedo ir a esta ruta y este tornillo lo voy a ver. Así no guarde el ensamble. Esta tornillería queda guardada acá, o pues todo lo que yo utilice en el centro de contenidos va quedando guardado acá. Y no importa cuántas instancias ponga ese tornillo, aquí queda guardado nada más una. Pues eso sí es como más fácil o más lógico para todos. Entonces, cuando yo abra el ensamble, el proyecto va a verificar o va a buscar en la ruta de proyecto las partes y en la ruta de centro de contenidos los tornillos o los elementos que yo haya utilizado del centro de contenidos, elementos estructurales, lo que sea. Si esta ruta o si esto no se utilizó adecuadamente, van a haber problemas de archivos perdidos. Por eso yo, cuando estén manipulando archivos y vayan de un computador a otro, mi recomendación es que utilicen el guardado del proyecto, hagan un pack and go. Si hacen un pack and go, pueden controlar toda la parte de guardado de archivos. Eso no me voy a meter a explicar pack and go ahora porque no era pues como objetivo de la sesión. En este momento doy por terminado los 3 ítems que yo tenía preparados para el día de hoy, que era buen manejo del proyecto, intención de diseño y manejo de bibliotecas. Listo. Eh, voy a sacar 3 minuticos, 4 minuticos, por si alguno de ustedes tiene preguntas. Voy a escoger pues algunas preguntas dependiendo de la cantidad de preguntas, y las otras las contestamos fuera de la sesión. Listo. La sesión está siendo grabada y eventualmente o pues en los próximos días va a estar disponible en nuestro canal de YouTube.
por si alguien se quiere referenciar en ella para a futuro. Listo. Entonces un momentico por si alguien tiene alguna pregunta. Diego, con mucho gusto. Me pueden escribir en el chat la pregunta. Bueno, Gyoko, con mucho gusto. Por aquí me preguntan, eh, Steven Arroyave, cada que se cambie de versión de Inventor hay que guardar la carpeta de las bibliotecas pasadas. Sí, hay que tenerla disponible. Cuando usted quita Inventor, él no la borra. Ahí está para que usted la tome por si se le pasó. Entonces ahí están. Si es el mismo computador, no se ha formateado, simplemente es cambio de Inventor, ahí va a estar para que usted vuelva y las tome. Sobre todo las bibliotecas personalizadas que no las puede votar. Eh, y la respuesta final es sí. Cada que yo cambie de versión debo tomar ir a esa carpeta de bibliotecas y copiarlas a la nueva ruta. Porque tengo dos opciones, enrutar a la ruta vieja o copiarlas a la ruta nueva por defecto. Yo prefiero irlas copiando a la ruta nueva por defecto, pero entonces hay dos decisiones, enrutar a la ruta vieja que yo tenga desde siempre o mover a la ruta nueva. Y si hay un ambiente de proyecto donde el proyecto está enrutado a una ruta de red, pues ahí no va a existir el problema, simplemente en el proyecto tiene la ruta desde siempre, entonces yo tengo un proyecto en una ruta de red con una ruta diferente a la que es por defecto, no tengo que preocuparme ni siquiera por eso. Yo cambio de versiones y el proyecto siempre en ruta a la misma carpeta que siempre ha estado configurado en el proyecto, entonces no tengo que preocuparme por la gestión de esos archivos. ¿Me hago entender? Bueno, no hay más preguntas en el momento. Igual los canales quedan abiertos para que nos hagan las preguntas ustedes que son nuestros usuarios de red, nuestros clientes, todas las personas que están cerca de nosotros, estamos disponibles para cualquier necesidad que tengan. Listo. Em, Estén pendientes entonces para el próximo jueves y el de encima, donde voy a ir con los temas de configuración de plantillas y manejo de grandes ensambles. Listo. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando a manera de consejos puntuales de manejo. Listo. Lo primero es proyectos, ya de ahí lo de modelado y parametrización. Listo. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por el tiempo que sacaron para escucharnos. Que tengan un buen resto de día. Nos vemos entonces el próximo jueves. Están invitados. Nos vemos entonces.